Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Espero que muy bien. Continuamos con esta serie y esta ocasión vamos a hablar del Game Loop, ese concepto que podemos implementar para que nuestro juego fluya. Pero antes debo hacer una aclaración de algo que se me olvidó hacer en el capítulo pasado. Y es que además de la clase State, donde mantengo el estado del juego, también tengo la clase Game, que se encarga de mantener el estado y actualizarlo. Igual en el código lo puedes ver. Recuerda que siempre te dejo en la descripción dos enlaces. En el primero tienes el código en el estado en el que está cuando empezamos el capítulo y el segundo en el estado en el que está cuando lo terminamos. Y bueno, vamos a empezar de una vez. En el video pasado llegamos a pintar lo que quisimos en pantalla siguiendo esos tres pasos que mencioné en el video anterior, el del input, estado y dibujado. Ahora tenemos que de alguna forma lograr repetir esos tres pasos una y otra vez para poder generar de forma secuencial los frames de nuestro juego. Y esto es lo que hace precisamente un game loop. Existen muchas formas de hacer game loops, algunas mejores y más completas que otras, pero en general este debe cumplir dos requisitos. El primero es que este debe ser capaz de generar frames a una velocidad que permita que la imagen sea fluida, normalmente entre 30 y 60 imágenes por segundo está bien. Y el segundo es que este debe ser capaz de calcular el tiempo que pasa desde la generación de un frame hasta el siguiente. Y estos dos requisitos lo podemos cumplir muy fácilmente en JavaScript gracias a la función requestAnimationFrame. Dicha función está diseñada para recibir otra función que se va a ejecutar antes de que se pinte la pantalla del navegador. De esa forma podemos actualizar el estado antes de que el navegador se repinte. Y dicha función también está diseñada para poder ser llamada de forma recursiva, regulando las ejecuciones de la misma para que no supere la tasa de refresco de tu monitor. Es decir, si tu monitor tiene una tasa de refresco de 60 Hz, la función se limitará a máximo ese número de veces. Allí tendremos listo nuestro primer requisito, seríamos capaces de generar suficientes frames para poder generar una imagen fluida en nuestro juego. Y esta función requestAnimationFrame es súper especial porque también nos ayuda con el segundo requisito, ya que la función que se le pasa a requestAnimationFrame recibe como parámetro el tiempo que ha pasado desde que se abrió, desde que empezó la ejecución de esa ventana o pestaña del navegador. Vamos a ver cómo se ve esto en código. Vamos a encapsular la actualización del estado y el dibujado de la pantalla en una función run. Vamos a llamar a la función requestAnimationFrame con la función run como parámetro. Así como estamos, el código solo se ejecutaría una vez. Para convertirlo en un loop, simplemente llamamos a la función requestAnimationFrame nuevamente al final de la función run. Ahora el segundo requisito. Si queremos saber el tiempo que pasa desde la generación de un frame hasta el siguiente, voy a crear una variable lastTime que va a guardar el momento en el que se generó el último frame. Cuando se genera ese primer frame, el tiempo es 0. Y voy a calcular en esta constante la diferencia de tiempo. Entonces, cuando se vaya a generar el primer frame, es decir, cuando lastTime sea igual a 0, la diferencia de tiempo va a ser igual a 0. Vamos a guardar en lastTime el valor del tiempo en ese momento. Y para la próxima ejecución, cuando lastTime ya no sea 0, vamos a restar al tiempo actual el tiempo anterior para conocer el intervalo y lo vamos a transformar en segundos, porque ahora mismo está en milisegundos. Entonces, dt sería la diferencia de tiempo desde la generación del frame anterior hasta el actual. Pasamos la diferencia de tiempo a la función que actualiza el estado del juego y listo. Y si te estás preguntando por qué necesitamos la diferencia de tiempo, es porque el tiempo lo define todo. Todo lo que queremos simular aquí, velocidad, gravedad, aceleración, saltos, distancias, etc., depende del tiempo. Te voy a poner un ejemplo y con esto terminamos el capítulo. Gracias al tiempo, yo puedo definir que mi rectángulo se mueva a unos 100 píxeles por segundo. Voy a definir la velocidad aquí a 100. Y dependiendo de qué flecha esté siendo presionada, voy a mover el rectángulo en una dirección u otra. Recuerda que las coordenadas del canvas son 0, 0 en la esquina superior izquierda, X aumenta a medida que vas a la derecha y Y a medida que vas hacia abajo. Ahora, si quiero que en un segundo mi rectángulo se mueva 100 píxeles, para una fracción de ese segundo, ¿cuánto debería moverse? Pues 100 por esa fracción de segundo. Y mira. Y bueno, eso ya sería todo por hoy. Ya digamos que construimos un poco la parte del video dentro de nuestro videojuego. Ya tenemos una serie de imágenes que van secuencialmente pintándose en pantalla y que nos permiten que nuestro dinosaurio en este caso pues se mueva por la misma de forma fluida. Igualmente tú podrías aumentar la velocidad que tienes aquí, que yo puse como una variable para que se mueva un poquito más rápido, pero no es algo que necesitaremos realmente, ya que en el juego que estamos tratando de hacer pues no podemos hacer ningún otro movimiento que no sea el vertical del salto. Así que nada, ya en ese próximo episodio creo que haremos esa parte de saltar o ya digamos empezar a incluir digamos obstáculos que vayan pasando a medida que va pasando un poco el tiempo también.
Así que nada, nos vemos entonces en ese próximo video, que espero verte allí firme, juicioso. Y nada, nos vemos entonces en ese próximo capítulo. Chao, bye.